Bueno, vamos a orar para que el Señor nos ilumine y nos ayude. Luego de la oración explico la dinámica. Oremos. Amante Dios, Padre bueno y bondadoso, gracias porque tú siempre nos escuchas y con amor y con toda bondad, con toda gracia, tú nos diriges y nos guías. Nos guías hacia tu palabra, hacia pastos verdes. Señor, ayúdanos en esta noche. Ilumina nuestros pensamientos. Ilumíname, oh Señor. Utilízame. Que sea yo como instrumento en tus manos para que tu mensaje llegue limpio y diáfano. Oh Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, a diferencia de los demás sábados que estamos acostumbrados, no tendremos una meditación o predicación en sí, sino un estudio. Y creo que se anunció así, como un estudio. Y no es un estudio como que usted va al salón de universidad y se sienta ahí a coger una clase, no. Es un estudio a modo de charla, donde usted puede levantar su mano, preguntar o participar, porque en esta charla, estudio que vamos a tener, creo que es muchísimo más rico y edificante si lo hacemos de esta forma, porque créame, a medida que vayamos avanzando en todo esto, vamos a tener dudas que si se queda con eso, ustedes jugaron Mario, cuando usted iba saltando, bueno, el que se quedó con la duda fue el que se fue por el hoyito. Y todo el mundo siguió avanzando y usted ahí en el hoyito, háblela, pregúntela, porque eso es lo que queremos hacer esta tarde. ¿Bien? ¿Y cuál es el tema que vamos a hablar esta tarde, verdad? Que ya se me estaba olvidando. El estudio... Ok. Estudio de la Biblia. Origen y evolución. Faltó un chin. Parte 1. Porque sé que en el tiempo que vamos a tener no nos va a dar para todo lo que queremos. Así que esta es la parte 1 hasta donde el Señor nos permita avanzar. Y precisamente este es un mes muy especial. ¿En qué mes estamos? Septiembre. Y miren, ustedes lo dicen y a veces nosotros nos perdemos de perspectiva, de vista, la realidad nuestra. Usted y yo somos, gracias a Dios, cristianos. Dije usted y yo a los cristianos, no sé si alguien aquí no lo es. Bueno, somos cristianos, somos hijos de Dios. Somos hechos nuevas criaturas por el poder de su Espíritu Santo. Pero esto de que es el mes de la Biblia no es de dominio público. Usted pregunta en la calle, ¿en qué mes estamos? Bueno, muchos te pueden decir el mes de la raza, el mes de la patria, pero el mes de la Biblia. Bueno, septiembre se asocia más con los atentados del 2001. Eso es lo que cuando le dicen a la gente en el mundo comúnmente lo asocia es para allá. Pero nosotros lo asociamos primeramente ¿a qué? A las Sagradas Escrituras. Y es uno de los regalos, podemos decir, más gloriosos que hemos recibido de nuestro Señor. Aparte de lo que es la salvación misma y su Espíritu Santo, su palabra es un regalo invaluable. Alguien dijo que si la Biblia hoy, ahora mismo, la toman y la desaparecen, como si fuesen las esferas del dragón, después que piden el deseo, cada quien para su lado. Bueno, y se borra de la mente de todo el mundo de cuáles eran. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Esos 66 libros. ¿Usted sabe qué va a pasar al cabo de muy poco tiempo? Toda la Biblia volverá con sus 66 libros. Y vamos a ver desde el ya el proceso que se tomó, la construcción y cómo tú y yo tenemos un ejemplar de la Biblia en español en nuestras manos. Esto costó mucho sudor y muchísima sangre. Usted tal vez ni se imagina, pero es lo que vamos a estar viendo en esta y la próxima clase.
Pero nosotros sabemos que la Biblia, ¿qué es la Biblia? Recuerden, esto es una charla, hablen abiertamente. ¿Qué es la Biblia? Perfecto. ¿Me pueden decir un versículo bíblico que afirme eso? Sí, porque nos encanta repetir eso como papagayos. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? No sé, pero yo lo creo. O sea, ¿dónde dice en la palabra de Dios que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién me puede, por lo menos parafraseármelo? No me tiene que decir la cita. El hermano Frankeli, que parece que está matando una cucaracha, un mosquito, o levantando la mano. Diga. Segunda de Timoteo 3, o sea, capítulo 3, versículo 16, y yo agregaría también el 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Porque toda qué? Palabra de Dios, la escritura es inspirada. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda escritura. Y esa inspirar no es de que, ay, la Mona Lisa, déjame yo digo, no. Es que sale del soplo de Dios, donde el Señor toma a varios hombres en varias épocas y escribe su maravillosa palabra para que tú y yo la podamos leer. ¿Usted quiere escuchar la palabra del Señor? Bueno, lea mucho la Biblia. Si quieres que el Señor te hable. Alguien dijo, yo quiero que el Señor me hable mucho. Bueno, lee mucho la Biblia. Mejor de ahí, mire, se daña. Nosotros somos privilegiados. Pero si nosotros podemos ver versículos, y le digo desde el ya, toda la información que le voy a dar es muy genérica porque no nos podemos detener en los detalles, porque amanecemos aquí y no avanzamos. Es mucha información. Así que tome lápiz y papel, gracias David que dio la recomendación antes de iniciar, y vaya anotando allí las cositas que luego usted quiera buscar en su casa, confirmar la información o simplemente preguntarla o comentarla en otra ocasión para que le sea de mayor beneficio. Bueno, podemos iniciar diciendo que versículos que afirman que la Biblia es la palabra de Dios está precisamente el texto que dijo nuestro hermano Frankeli, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, está Hebreo, capítulo 4, versículo 12, Salmo 119, 105, Mateo 24, 35, Mateo 7, 24 y sobre todo Apocalipsis 22, del 17 al 21. Todos esos textos son textos que nos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero para ir aprendiendo un poquito más acerca de su origen, su historia, su evolución, nosotros tenemos que ver la prehistoria. No son los animalitos que se extinguieron, ni los tiranosaurios. Es la historia previa a la historia de la Biblia, o la prehistoria de la Biblia. Y esta prehistoria es importante porque nos ayuda a comprender o a conectar el contexto de cada cosa que vamos a ver y saber de dónde salió. Porque todo tiene un origen. El único eterno es el Señor. Pero esto que tenemos aquí escrito, su palabra, humanamente, alguien escribió la primera palabra, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, quién fue ese alguien, y cuándo, y cómo inicia todo esto. Y lo primero que tenemos que decir acerca de la prehistoria es que para conocer la historia de la Biblia necesitamos ver la historia del pueblo hebreo. ¿Quién sabe cuál es el pueblo hebreo? ¿David? Israel. Es lo que hoy en día conocemos como la nación de Israel. Pero ¿cómo fue que pasó de pueblo hebreo a nación de Israel? Eso ni siquiera rima. Bueno, vamos a ir viendo. La palabra hebreo, esa palabrita solamente, significa
pasó del otro lado o cruce. Ese es el significado pleno de la palabra hebreo. Entonces, viene del latín hebraos. ¿Pero por qué entonces se le llamó hebreos? Bueno, necesitamos entender y ver el relato que hay en Génesis capítulo 8 al capítulo 10, que nos habla de los acontecimientos luego del diluvio. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamó el hombre que construyó un arca con ayuda de sus hijos y para que se salvase él y su familia? Noé. Noé fue el hombre designado por Dios para que construyera el arca. Luego que pasa el diluvio, Noé tenía 3 hijos. ¿Cómo se llamaban esos 3 hijos de Noé? Sem es uno, el segundo, ¿cómo se llamaba? Bueno, siempre mencionan a Cam, pero Cam no era el segundo. Jafet. ¿Y el tercero? Cam. Luego, por estudios, usted podrá determinar que ese es el orden. Primero fue Sem, después Jafet, y el más pequeño fue Cam. El más pequeño de ellos, o sea, el menor, tuvo un serio problema. Y fue que él se burló de su papá. ¿Quién era el papá de Cam? Se burló de Noé, porque Noé, después del diluvio, hizo una viñita y empezó a sembrar uva. Esas uvas se dieron buenas. Imagínense, esa tierra ahí estaba en su buena. Y ese vino era muy bueno también. Bueno, él literalmente se embriagó. A lo que usted y yo conocemos como humo. Se dio un humo. Y fue tan duro, no, de verdad, que dice que estaba estaba desnudo bailando en medio de la tienda. Y parece que el muchacho que estaba recogiendo algo llegó y vio al don en alegría. Y en vez de cubrirlo y ayudarlo a sacarlo de su embriaguez, se burla de él y llama a sus hermanos: señores, vengan a ver al viejo bailando desnudo. El tema está en que cuando se le pasó el humo al don, hubo problema. ¿Y quién recuerda cuál fue el castigo de Cam? David. Iba a ser sirviente de sus hermanos. Tengan esto muy presente. Cam es el padre de Canaán. Van conectando cosas, ¿verdad? Y su hermano mayor, Sem, para más o menos su 10ª generación de sus hijos, o sea, él era el tatara, no sé cuánto tatara, 10ª generación, nace un hombre muy amado por Dios y muy especial, llamado Abraham. Bueno, realmente su nombre cuando él nació fue Abraham, pero luego, por motivos, el Señor le cambia su nombre a Abraham, que significa padre de muchos o padre de multitudes. El caso es que Dios habla con este señor y le promete que le daría a él y a sus hijos. ¿De quién era hijo Abraham según generación? De Sem. Y Jehová le promete a él que le daría la tierra de Canaán. Ustedes van conectando cosas, ¿verdad? Bueno, este señor tuvo un hijo. O bueno, tuvo más de un hijo. Pero hubo entre ellos uno muy especial, llamado Isaac. Isaac es, vamos a llamarlo así, el hijo de la promesa. Dios le prometió a él que de su esposa, que por cierto era estéril y casi 100 años, iba a tener un hijo. Y ahí nace Isaac. Isaac tiene hijos. De hecho, le nacieron mellizos. Yo sé lo difícil que es eso. Tengo gemelas. Bueno, a él le nacieron 2 o un par de mellizos. ¿Ustedes recuerdan el nombre de esos 2 muchachos? ¿Cómo se llamaba el más grande? Esaú. ¿Y el más pequeño?
Jacob, le estoy hablando, es muy somera la historia, tienen que ir allá al libro de Génesis para que se puedan datar de todo lo que estamos diciendo a partir del capítulo 8. Jacob, con unas tretas con su madre, le roba la primogenitura a Esaú y tiene que salir corriendo de ahí porque Saúl lo quiere matar. Jacob habla directamente con Dios y Dios le pasa la promesa que se le da a Abraham, ahora la recibe Jacob, que él y sus hijos iban a poseer la tierra de Canaán. El tema está de que por algunas razones Dios cambia el nombre de este señor Jacob y lo llama Israel. Pregunta, son varias, pero la primera es, todavía estamos en la prehistoria de la Biblia, Sí, pero todos esos relatos ya están en la Biblia. sí, Entonces, ¿cómo se puede considerar eso prehistoria si está dentro de la Biblia? porque en ese tiempo todavía no había ninguna escritura, No había Biblia, eso estaba pasando. no había ninguna La Biblia. Biblia Todo lo que estoy diciéndote fue acontecimiento previo a lo que conocemos o a como conocemos hoy la palabra de Dios. Por tanto, que Moisés, No ha llegado, 12 años después de ahí, Moisés no ha llegado. La pro- escribió eso. Exactamente, la próxima pregunta, todo eso lo veremos, tranquilo. Próxima pregunta. Hasta ahí la pregunta. Hasta ahí las incógnitas para ver cómo se van desenvolviendo. Bueno, me están siguiendo el piso hasta aquí, ¿verdad? Muy bien. Luego, don Israel, recuerde, ya no se llama Jacob. Ahora le vamos a llamar Israel. Fue a vivir a Egipto con ayuda de su hijo José, uno de los más pequeños, por situaciones que se dieron en la familia. Don Israel y sus hijos llegan a Egipto y todos aquellos que pertenecían a la familia numerosa de Israel fueron llamados israelitas, o que lo que quiere decir los hijos de Israel. Pero no todo el mundo le llamaba así. ¿Cómo eran conocidos ellos? Como los hebreos. ¿Por qué le llamaban así? Porque era un pueblo nómada que vino desde muy lejos y se asentó o estaba en otras tierras, donde el primer hombre llamado hebreo fue Abraham. Ellos no eran llamados hebreos porque hablaban hebreo, no. Al idioma de ellos se les llamó hebreo porque lo hablaban los hebreos. El tema de qué idioma hablaban ellos no es tan relevante, pero era, para que tengan una idea, una especie de dialecto del arameo muy influenciado por los fenicios, porque recuerden de dónde era Abraham. Ur de los caldeos. De Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba Ur de los Caldeos? ¿En qué región? Mesopotamia. Esta gente tan pulida. Y vecino de los Mesopotamia, bueno, estaba dentro de la misma Mesopotamia del sur, pero los vecinos de los caldeos, ¿quiénes eran? Los fenicios. Y el dialecto que hablaba Abraham era a lo que comúnmente se le denominó como el idioma de los caldeos, lo que hablaban los caldeos. Y en otros no está confirmado, pero se le llamaba también acadio. El acadio, así se le llamaba el nombre de ese idioma. Pero era más un dialecto del arameo. El tema es que esa lengua tan rara que hablaban ellos, le decían no, el idioma de los hebreos, o el idioma de aquellos hombres que vinieron de muy lejos y ahora están en esta tierra. ¿Van conectando todo? Perfecto. Por algunas situaciones, los israelitas llegaron a ser esclavos en Egipto. Y ahora sí inicia la historia de las Sagradas Escrituras. Estábamos en la prehistoria. La historia inicia con un hombre llamado Moisés. Moisés fue alguien que Dios levantó para sacarlo con mano poderosa. Olvidé decir la fecha. Todo lo que estábamos viendo desde el inicio, desde que Noé se apió del arca,
era más o menos el año 2000, no 2000 del I2K, 2000 antes de Cristo. Hace un tantico que pasó eso. Bueno, ya estamos en el año 1500 antes de Cristo. En este año nace Moisés. ¿Cuál fue la situación con Moisés? Bueno, Moisés fue un hijo del pueblo hebreo que cuando el faraón empezó a decir, bueno, esta gente se está multiplicando mucho, a todo niño varón que le nazca a esta gente muerto para que no se sigan multiplicando, porque después pasa una de dos: o se hacen demasiado numerosos y no se atacan, o si viene un pueblo enemigo a atacarnos, si ellos son numerosos, fácilmente se convencen de atacarnos junto con nuestros enemigos y acaban con nosotros. Y tenía cierta lógica ese pensamiento. Los de Egipto empezaron a tener miedo de los hebreos. Sucede que la mamá de Moisés, para que a Moisés no lo maten porque era un recién nacido, lo envía en una canastica por el río donde Dios lo guardó y llegó exactamente a donde se estaba bañando la hija del faraón. Recuerden que faraón no es un nombre. ¿Y usted quién es? José Faraón. No. El faraón es un título. Es como decir presidente. El rey de Egipto se llamaba Faraón en esa línea de los egipcios, cuando ellos eran los que gobernaban. A Moisés lo adopta la hija del faraón y a la edad de 80 años, cuando Moisés ya el Señor lo utiliza, lo libera al pueblo con mano poderosa, lo saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegaron a las faldas del desierto. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba ese desierto? A donde los israelitas iniciaron su trayectoria de 40 años. Sinaí. Dígalo con propiedad. El desierto de Sinaí. Creo que el dato está en el libro de Números capítulo 1, versículo 1. Si mal no recuerdo, lo pueden por ahí confirmar. Está aquí la Biblia. Wow. Ustedes ven por qué no nos podemos parar en los detalles, porque se hace difícil. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Perfecto. Listo. Ya no hay más nada que rebuscar. Cuando llegan a este desierto, a la edad de 80 años, Moisés sube al monte de Sinaí, donde recibe los 10 mandamientos en 2 tablas de piedras escritas por el mismo dedo de Dios. ¿Cómo se llamaban estas 2 tablas? No. ¿Cómo era el nombre de esas 2 tablas? No lo que en ella estaba escrito. Ay, pero no se puede dar un examen sorpresa de Biblia. No. Las tablas se le llamó las tablas del testimonio. Búsquelo, está en Éxodo 31, versículo 18. Con estas 2 tablas se iniciaba oficialmente las primeras sagradas escrituras. Recuerden, jóvenes, que antes de esto no había ningún registro escrito de la palabra de Dios. Porque si nosotros entendemos que las escrituras son la palabra de Dios, pero la palabra de Dios escrita, porque la palabra de Dios ha estado desde que en el mundo, desde que antes que hubiera gente, porque dice que el Señor hizo todo ¿cómo? Con el poder de su palabra. ¿Y cómo se comunicaba con Adán? Así mismo, hablándole con su palabra. Pero Adán no estaba aquí, primera de Edén, capítulo 1. No, él no escribió nada de eso. Y todos los que los israelitas conocían acerca de Dios, ¿usted sabe cómo se transmitía? Oralmente. Los padres le enseñaban a los hijos. Y claro, habían una que otras palabras escritas, pero no había un registro oficial de esas palabras. ¿Ustedes recuerdan lo que era el Shema? Lo recitaban diariamente. Exactamente. ¿Cuántas veces lo recitaban?
lo recitaban hasta 3 veces, al despertarse, en el camino, al acostarse. ¿Y qué era lo que ellos más repetían? Escucha, busquen o apunten por ahí Deuteronomio capítulo 6, donde pueden ver el Shema judío. Escucha, oh Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová es uno. Y las palabras que yo te mando hoy las dirás a tus hijos, al acostarte, al levantarte, andando en el camino. La tradición de explicar o enseñar las Sagradas Escrituras era algo muy de familia. No era que ellos de pronto, hay que ir a la iglesia hoy domingo. Todavía ni siquiera eso hacían. Se congregaban entre ellos y hablaban entre ellos de la palabra del Señor. Fíjense todo lo que aquí tenemos como historia y cómo nuestros hogares son la principal fuente de lo que es el conocimiento de Dios que tenemos desde que llegamos a este mundo, o se supone que debe ser nuestro hogar. De ahí la importancia de que nosotros, o ustedes también, wow, todos nosotros, ya yo tengo hijos, yo creo que aquí yo soy el único que tiene hijos. David, yo soy el único. Ok. Yo soy el único que tengo hijos. Y yo le tengo que repetir la palabra del Señor a mis hijas en los devocionales, en la familia. ¿Usted cree que mis hijas, Laura y Diana, van a venir, tenemos que ir a la iglesia a ver qué va a decir el pastor? ¡No! Ellas saben que Dios existe y le oran a ese porque le hemos enseñado eso en la casa. Eso pasaba en Israel. Todo el mundo conocía a Dios desde el seno del hogar. Bueno, joven, para no ampliarnos mucho ahí, luego de que Moisés recibe las tablas del testimonio y convirtiéndose el mismísimo Dios en el primer autor y único, pero el primero que escribe y da palabra escrita, porque luego él inspira a otros hombres, los cuales, valga la redundancia, inspirado por Dios, traen la palabra del Señor, pero que el Señor mismo la escribe y la detenga. Mira, eso es muy grande. Y yo quiero que conozcan un dato histórico. Jesús nunca escribió nada. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, en la arena. Pero se lo llevó el mar. Que subió. Y es un misterio. No se sabe qué es lo que él está. No sé. Jesús. No sé, no sabemos. Pero Jesús no escribió nada. Todo lo que sabemos de Jesús es por sus discípulos. Y de hecho, qué buena memoria hay que tener. Solamente el Espíritu. Miren, ahí esa es una de las cosas que vemos, que la Biblia es la palabra de Dios, porque solamente el Espíritu Santo puede dar esa claridad de mente para recordar un sermón entero, el sermón del monte, y escribirlo. Imagínense que, no sé, Argelio Guzmán en un sermón ahí de 2 o 3 horas, y usted lo escriba normal. Mire, es mucho que hay que escribir, es mucho que hay que recordar. Luego de que el pueblo pasa 40 años caminando en el desierto, y es en este periodo, dentro de ese caminar en el desierto, que se escribe el Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 rollos. Entonces, ya no solamente tenemos a las tablas del testimonio como palabra de Dios, también tenemos ahora que Dios ha inspirado a Moisés para escribir a esos 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me lo puede decir? No, dejen de estar. Usted levanta la mano, responsablemente yo. Sí. Y Deuteronomio. Muy bien. Se ganó una paleta. Para el que dé paleta se la da, por favor. Estos 5 libros constituyeron, luego de las tablas del testimonio, las primeras escrituras, donde se pusieron copia de ¿a dónde? Dentro del arca del testimonio, o el arca del pacto, mejor dicho. Las tablas del testimonio y esas escrituras, esos rollos, estaban ahí dentro de esa arca. Y fueron poniendo más escrituras. ¿Pero cuáles escrituras? Bueno, antes de pasar a eso, nosotros necesitamos recordar
que Moisés era alguien letrado y estudiado. El pueblo hebreo no era tan letrado. De hecho, ¿recuerdan que por qué fue que Potifar se sorprendió con José? Porque sabía tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres cosas? Le sabía leer, escribir ¿y qué? Y contar. Sabía contar. Sabía llevar finanzas. ¿Quién se lo enseñó? Su papá, Jacob. No era tan común ese conocimiento. No todos los hebreos manejaban eso. Bueno, Moisés, hay un caso especial porque Moisés fue entrenado. ¿Ustedes saben para qué? Para que sea el próximo faraón. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí sabían eso? De hecho, busquen Hechos capítulo 7, versículo 22 y lean lo que ahí dice. Miren qué curioso. Hechos capítulo 7, versículo 22. El que lo tenga, por favor, lo lee. Amén. Dele. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿En qué fue enseñado Moisés? En toda sabiduría de los egipcios, y era duro él. Lo acabamos de leer. Era poderoso en palabras y obras. Sabía hablar y sabía hacer ingeniería y haga esto así para que el agua cruce así. Como decimos nosotros, el tipo la tenía. Otra pregunta. Y la cotorra de que él era torpe en el habla, cuando el Señor la manda a burro. Él era tartamudo. Esa es la traducción a torpe en palabras. No era que él decía una cosa fuera de ¿qué lo guano? No. Era que era un poco tartamudo. Y su tartamudez le tenía como una especie de, ¿cómo se dice? Estaba tímido de hablar en público porque era tartamudo. Por eso es que el Señor habla con Aarón para que se vaya y se encuentre con Moisés. Recuerden que Moisés mata a un egipcio, un soldado egipcio, y se embala por un reguero de daño para Madián, a donde conocen a su esposa y a un señor llamado Jetro, el papá de su esposa, y luego el Señor le habla por medio de una zarza, y el hombre, ¿y qué? Pero ve, ¿y qué es lo que está pasando? Y entonces va y le dice, vaya y reúnase. Pero él va y se reúne. Bueno, se encuentra con Aarón. Y Aarón le dice, bueno, el Señor me mandó aquí a reunirme contigo. Y agarra, y Aarón es como el vocero oficial de la presidencia. Algo así. Pero cuando dice que era poderoso en palabras, era que lo que él decía era verdad. Él no hablaba disparate. Él tenía conocimiento y tenía la cabeza bien puesta, Moisés. Y poderoso en obra, que él no solamente sabía decir, sino también sabía hacer. Él era inteligente y era diestro en haciendo cosas y ordenando que se hagan cosas. Eso parece sencillo, pero cuando usted se pone a eso, usted se da cuenta que no lo es. Usted agarrar un grupo de gente y que ese grupo de gente, saberlo liderar y que haga exactamente lo que usted tiene en su mente, eso es difícil. Si no, pregúntele a los gerentes de compañía. Pregúntele a los gerentes de compañía. Bueno, Moisés era bendecido por Dios en ese aspecto. Ok, seguimos. Junto al Pentateuco se le atribuyen a Moisés el libro de Job, que de hecho los más estudiosos dicen que ese fue el primer libro que él escribió, y también algunos salmos, como son el Salmos 90 y el Salmo 91. ¿Ustedes sí sabían que Moisés escribió salmos? Esos son el Salmo 90 y se le atribuye también el 91. Más o menos para los años 1400, 1300 antes de Cristo, recuerden que los años antes reducían hasta llegar a cero, ahora crecen después de Cristo. Bueno, del 1400 al 1385 antes de Cristo se escribe el libro de Josué y se le atribuye gran parte de este libro al mismo Josué. Por cierto, ¿dónde está Josué?
¿Dónde está? No, saludos a Josué. Ahora, la última parte fue escrita después de la muerte de Josué. Ahí todavía no hay una decisión final, pero sí sabemos que la mayoría del libro la escribió el mismo Josué y fue agregado a los escritos sagrados. Luego fueron agregados otros escritos como registro histórico, registros proféticos o poesía, los cuales solo manejaban los escribas para realizar copias exclusivamente a reyes, sacerdotes y maestros judíos que enseñaban al pueblo la ley de Dios. Incluso los profetas escribían ellos mismos o tenían a escribanos. Más adelante vamos a hablar de quiénes eran esos hombres, los escribanos. Pero vamos a llegar y avanzar hasta el año 800 antes de Cristo. Para no avanzar hasta el año 800, ¿cuál es la hora? Ok, tenemos todavía 3 horas. Llegamos al año 800, jóvenes. En este año ocurre una gran tragedia. Y es que luego de la muerte de Moisés, para el año 587, para los tiempos del profeta Jeremías, el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. 800 años luego de la muerte de Moisés, perdón, estamos en el año 587, no en el año 800. Una corrección aquí. 587 antes de Cristo ocurre la gran deportación. En su asedio a Israel, recuerden que los babilónicos eran, estoy hablando en palabras llanas, la para. Donde esa gente llegaron ellos. Mira, y no era de que yo soy la tata y aquí no manda nadie, aquí mando, llegaron ellos. Y escuchen las cosas que ellos hicieron. Primero, destruyeron hasta los cimientos el templo que construyó Salomón. O sea, ni siquiera se sabía que había un templo ahí. Lo arrasaron. Todos los utensilios sagrados de oro, perla, todito fueron saqueados y llevados al rey de Babilonia. Y quemaron casi en su totalidad los escritos sagrados. Eso fue terrible. Todo eso fue quemado. El exilio duró unos 70 años. Y fue en este tiempo que se escribieron los libros de Ezequiel, Daniel y algunos salmos. Ezequiel, Daniel y algunos salmos. Un salmo muy famoso que fue escrito en ese tiempo es el salmo número 137. ¿Lo quieren leer? Léanlo. Es muy interesante ese salmo. Léanlo. 137, versículo 1 y 2. Amén. Junto a los ríos de Babilonia, allí sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras armas. Lo que ustedes están leyendo ahí es algo muy triste. Usted sabe lo que es sentarse a la ribera de un río para allá por Babilonia y recordarse. Imagínense, vamos a imaginarnos que a todos los dominicanos nos llevan esclavos. No, para Haití no cabemos. Bueno, nos mandan para Haití, está bien, vamos, para no ser malos. Uno puede ver el río Masacre de lejos y ya, pero ni siquiera de lejos se podía ver, pero bueno. Vamos a decir que nos llevaron para allá. Y de pronto estamos sentados en un río, no el Masacre, porque después del Masacre vemos la tierra de nosotros. Ya, ponga que nos llevaron a Alemania, se acabó la discusión. Y en Alemania, en un rito de Alemania, nosotros llorando. Dice, ¿ustedes se acuerdan de Santo Domingo? Era algo así que estaba pasando aquí. Y de hecho, hay canciones famosas y actuales de ese salmo. ¿Quién ha escuchado? By the river of Babylon, when we sat down, yeah, we went, when we remember Zion. Tú estás recitando el versículo en inglés. En inglés.
Pero esas son las canciones que todavía hoy permanecen. Me decían que Jacob hay una carrera. Y los israelitas eran buenos haciendo canciones, ¿ustedes sí sabían? Y les gustaban a los babilonios las canciones de los israelitas. Y le decían, pero canten sus canciones. Y ellos le decían, ¿cómo vamos a cantar estando aquí? Deportivo. Deportivo y el de Entonces no sentían esa alegría. Bueno, seguimos con el tema. Eran días duros y difíciles, donde no se le permitió a Israel tener su propio templo. Y muchos israelitas, ¿qué empezaron a hacer? A olvidar la ley de Dios. En aquel tiempo, pasado ya los 70 años, Dios levantó un hombre llamado Esdras. ¿Qué es que estábamos cantando? Esdras preparó, ¿usted sabe por qué? Porque verdad Esdras preparó su corazón. Miren, lo que usted canta, analícelo. Sí, muchas veces, y tristemente hay que decirlo, estamos aquí cantando y no sabemos lo que estamos cantando. Y me da risa porque el hermano Andrés el domingo pasado hace una aclaración de una palabrita donde tal vez el 90% no la conocía. Que hablaba de que solo Cristo satisface mi transido corazón. Y mi transido, ¿qué significa? No sé. O sea, miren, jóvenes, Esdras preparó su corazón. Esdras era sacerdote y escriba. Y aquí viene el datazo de los escribanos, lo que le iba a decir. Su misión consistía en guiar al pueblo en su salida de Babilonia, este es el trabajo de Esdras, y recordar la ley de Dios. No era tarea fácil, pero la mano poderosa de Dios lo sostenía. Para Esdras suponía un reto, pero él era un gran erudito de la palabra de Dios porque él era escribano y recordaba al dedillo la palabra de Dios, pues el trabajo de un escriba consistía en copiar de manera perfecta la ley de Dios. Y entre otras cositas que había que tener en cuenta para copiar esa ley de Dios, ¿usted sabe qué era? Necesitaba contar cada letra de lo que iba a copiar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, copié 5. Aparte de eso, necesitaba contar cada palabra. Ok, aquí habían 5 palabras, 1, 2, 3, 4. Yo copié 5 palabras y confirmé cada una de esas palabras. Aparte de eso, cada escribano no simplemente escribía, sino dibujaba cada carácter o cada letrica. Y si había un mínimo error o un sucio en aquel pergamino, todo el rollo era desechado. Y miren, un rollo era caro. O sea, ahí no ponían de que tú sabes escribir, ven a escribir. Miren, había casi un curso primero. Y después que tú pasas, ya soy escribano, entonces te ponían a trabajar como escriba. Pero y entonces los que eran entrenados sobre rollos desperdiciados. Y ahí que hagan todo su garabato hasta perfeccionarlo. Y cuando del grupo de 20 nada más salían 2, esos 2 eran los que iban a ser los escribas oficiales. Oye, ¿usted quería hacer una pregunta, José? Datazo, viene. Ellos cuando iban a escribir el nombre de Dios era con una tinta especial. Y si bien recuerdo que según lo que Dios estuviera haciendo en lo que ellos estaban escribiendo, ellos ponían el nombre específico, por ejemplo, Yahvé, así. Eso es correcto lo que dice nuestro amado José. De hecho, en Génesis 1:1 nos dice en el principio creó Dios. Pero si nosotros vamos a la traducción hebrea, no dice Dios simplemente. Dice el creador. Dice Elohim. Así mismo lo dice Elohim, que es el creador. Entonces, en el principio
El Creador creó los cielos y la tierra. No hay más nada que discutir. Ahí estaba clarísimo. Dios siguió hablando por medio de sus profetas hasta llegar al año 450 antes de Cristo, al último profeta del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamó este hombre? ¿Cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? No. Pero ¿y por qué ustedes tiran patata? Ahí en la Biblia, ábranlo. No, pues. ¡Oh! Aclaración. ¿Es el último de la lista o el último cronológico? Sí, el último. De la lista y cronológico. Malaquías fue el último. Después de Malaquías, Dios no habló con más nadie. Después de ahí vieron la foto. Ahora no podía. No, pero está mejor el botín. Está bien, lo vamos a perdonar. Pero no lo vuelvan a hacer. David, edita que eso no salga. Ok. Luego de esto, Dios no habló por casi 500 años, cumpliendo así la profecía de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eso lo leen en su casa. En este tiempo, llamado el gran silencio de Dios, se dio la primera gran recopilación de las sagradas escrituras. En ese momento sí había muchas sagradas escrituras, pero estaban como dispersas, no estaban compiladas en un solo documento. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un personaje para aquellos tiempos que arrasó con literalmente medio mundo. Un gran conquistador y jovencito él, llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno era, vamos a llamarlo así, la cara del helenismo. ¿Sabe lo que es el helenismo? Cultura griega. Ese fue el grande de los griegos. Tipo era duro. Entre las cosas que él hizo fue llegar a Egipto y pasar la mocha. ¿Y ustedes recuerdan la dinastía de los faraones? Nos vemos, cuídense. Y en su lugar tomó otra dinastía que obedecía a los alineamientos griegos. Esa dinastía, ¿saben o recuerdan cómo se llamaban? Los Ptolomeos. Con el primer gran sátrapa egipcio, Ptolomeo I, él tuvo una idea y era que él quería expandir la cultura griega. Decidió iniciar un gran proyecto que fue incluso reconocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese gran proyecto se llamó la Biblioteca de Alejandría, allá en Egipto. En esta biblioteca se hizo con el fin de tener en ella todos los escritos de todas las tribus y todas las naciones de todos los idiomas traducido al griego. ¿Por qué? Porque ellos querían lograr dos cosas. Lo primero era que los estudiantes griegos tuvieran el mayor conocimiento, o sea, Harvard. Ellos querían hacer su Harvard, la élite de la intelectualidad ellos, y que de cualquier tema ellos hablaran a libertad. Y lo segundo que querían lograr era tomar a las gentes de esas tribus e inyectarle griego. Y los hijos de ellos iban a nacer e iban a crecer bajo la influencia griega, haciendo así que desde chiquito le rindieran toda, no solo pleitesía, sino, ¿cómo se dice? Respeto y honra a la figura del emperador griego. Bueno, sucede que Ptolomeo II siguió el proyecto de Ptolomeo I, y fue este que consiguió reunir
un gran número de pergaminos con escritos sagrados del pueblo judío. Pero hubo un problema. Nadie entendía esos garabatos. Estaba muy bien escrito, pero para ellos eran garabatos porque estaba escrito en un idioma súper arcaico en aquel tiempo, que era lo que nosotros conocemos, el hebreo antiguo. Ptolomeo II tuvo otra gran idea, y era que ellos querían llegar a ese pueblo de Israel y pedir que envíen gente de ellos a traducir esos escritos y que vivan allá en Alejandría, y que el trabajo de ellos sea traducir. Recordando que en ese tiempo el griego constituía lo que nosotros es el inglés hoy en día, el idioma más importante del mundo. Usted quiere aceptarlo o no, usted puede llegar a cualquier parte del mundo y alguien tiene que saber hablar inglés. De hecho, hay idiomas que se hablan más que el inglés por el número de gente, pero no por el número de países. ¿Tú sabes cuánta gente habla chino? Nada más con ellos se lo ganan. El español se habla muchísimo, pero en todo lugar del mundo se habla inglés y saben qué es el dólar. Tú puedes llegar a cualquier parte del mundo con $100 y llegarte con dinero. Créanme los jóvenes. Esto era el griego en ese tiempo. El tema está en que para esta tarea el pueblo de Israel, a través del sumo sacerdote en Jerusalén llamado Eleazar, designó, no sabemos cómo lo hizo ni con qué frecuencia fueron, porque la traducción duró casi 180 años en traducirse todo. Pero Eleazar tomó a 6 escribas de los mejores escribas, o sea, escribas entre escribas, y de cada tribu tomó a 6, haciendo la suma total de 72 escribas para que hicieran la traducción. Y estos 72 escribas, con el trabajo que ellos hicieron, nació la primera Biblia, como ya nosotros conocemos la Biblia, y fue llamada la Biblia de la Septuaginta. ¿Por qué? De la Septuaginta o de los 70, porque fue en el trabajo de 70 escribas. Para que tengan el dato curioso, esta fue la Biblia que utilizó Abán en el tiempo de Cristo. Y no era una Biblia más o menos como esta, eran rollos, pero era la Biblia y estaba ya compilado. Todos estos rollos son la Biblia. No era que Jesús estaba predicando y todo el mundo dice con su Biblia ahí abajo de los sobacos, no. Pero era la versión que el Señor citaba de las Escrituras, era la versión que se utilizó en la iglesia primitiva, la Septuaginta. ¿Qué abarcaba la Septuaginta exactamente? Bueno, la Septuaginta abarcaba primero lo que era la Torá, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Luego los Nevi'im, o que nosotros conocemos como los profetas, y los Ketuvim, no sé si estamos mencionando bien, esa parte se llama la Tanakh, que es la parte que le llaman los escritos o los otros escritos, lo que nosotros conocemos como los libros poéticos y de sabiduría. Miren, jóvenes, el orden no era exactamente como nosotros lo tenemos organizado hoy en día, pero ellos lo dividían por secciones: el Pentateuco, los profetas y los otros escritos. Pero estaban exactamente el mismo número que nosotros conocemos hoy, sin ningún problema. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿40 y cuánto? ¿80 y qué? ¿89? ¿Cuántas fueron? 39. ¿Pero por qué tú me lo dices con esa cara? Ella me lo dice con preguntar 39. O sea, es 39 con propiedad. Bueno, vamos a orar para hablar esa última parte, para que no quede grabado todo. Oremos. Amante Dios, gracias por el tiempo que tú nos permites estudiar tu palabra, su origen y cómo la has traído hasta este tiempo. Señor, gracias.
porque solamente tú puedes hacer esta obra, de traer tu palabra íntegra a tu pueblo. Oh Señor, gracias por esto. Pedimos que tú nos acompañes en lo que resta de la noche, nos acompañe a nuestros hogares y seas tú guardándonos en el nombre de Jesús. Amén.